En esta mañana yo quisiera terminar un ciclo de predicaciones, de prédicas que nosotros tuvimos aquí a lo largo de 3 domingos, no sé si me acuerdo, fueron 3 o 4 domingos, que hablábamos sobre cómo oír Dios hablar. ¿Acordaos de estos mensajes, de estas predicaciones? La tenemos en YouTube. YouTube, si quieres buscar por allí, tienen para refrescar así un poco la memoria. Y nosotros hablamos sobre cultivar una mente abierta. Y aprendemos aquí que el orgullo, el miedo y amargura pueden cerrar nuestra mente. Aprendemos un poco sobre cómo dedicar tiempo a escuchar. Que Dios no nos puede hablar a menos que tú y yo bajemos la velocidad. A veces estamos muy agitados, ¿no? Y no tenemos tiempo para escuchar lo que Dios tiene para mí. Oye, Dios, háblame rápido porque tengo un montón de recados para hacer y tal, y muy rapidito, ¿vale? Pero que nosotros debemos dedicar tiempo a escuchar. También en la última predicación hablamos sobre eliminar las distracciones. Y hablamos ahí sobre algunas distracciones que Jesús asemeja con las malas hierbas que crecen. Y os comenté que en casa tengo un jardín allí que nosotros preparamos para plantar y no sembramos nada, pero las hierbas nacieron. No hizo falta poner agua, no hizo falta nada, abonar nada, pero nacieron. Las hierbas malas nacen, porque están para nacer. Y que las preocupaciones pueden ser una mala hierba. Que las riquezas pueden ser otra mala hierba en nuestra vida. Gente que está con afán, con deseo de hacerse rico y tal, y se olvide de las cosas de Dios. Los placeres. Hablamos que Jesús dice que nosotros podemos estar tan ocupados, entretenidos, ¿no? Sí. Y nos olvidamos de Dios. No que sea malo el ocio, el entretenimiento, pero tiene su lugar, su local, su hora. Pero esto no puede ponerse en el lugar de Dios. Amén. Y hoy quisiera hablar sobre el tema que debo cooperar con lo que Él dice. Y vamos a volver al texto que leemos en la lectura de Lucas capítulo 8, Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 8 también. Está así: pero otra parte cayó en buen terreno. Estamos hablando de la semilla, ¿no? Que el hombre salió a sembrar, ¿no? Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y el versículo 15 de este mismo capítulo dice así: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Y como perseveran, produce una buena cosecha. Este mismo texto en el relato de Mateo capítulo 13. Me gustaría también leer ese texto también. Versículo 23. Mateo 13, versículo 23. Pero él recibió la semilla que cayó en buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Si produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Amén. Vamos a hacer una oración. Antes de hacer la oración, déjame explicar una cosa. Yo hago siempre la misma oración. Este día alguien me preguntó: mira, pastor, ¿tú haces un rezo antes de predicar? No. El rezo es cuando tú oras sin saber lo que está diciendo y algo vacío, frío. Pero yo hago la misma oración hace más de 12 años. No porque era un rezo, porque fue una orientación que Dios me ha dado de siempre que debería orar así antes de predicar. Cada uno ora lo suyo. Ahora, si tú repites lo mío, puede ser que haga un rezo. Pero no voy a rezar, porque hay una comunicación en la oración, en que nosotros hablamos con Dios y Dios habla con nosotros. Amén. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos por esta palabra.
porque tú eres bendecido, Señor. Tu palabra es bendecida, Señor. No hace falta que oremos por ella. Lo que te pedimos nesta mañana es para que tu palabra que hemos leído nesta mañana, que la buena semilla caiga en un corazón que sea un suelo fértil, un buen terreno, Señor. Y produzca, segundo esto que leemos nesta mañana, el 30 al 60 y hasta al 100 por uno, de acuerdo con tu voluntad, Señor. Que haya aquí una buena cosecha, Señor. Y que tu nombre sea glorificado nesta mañana. Señor, que podamos salir desde aquí con nuestra vida transformada, con nuestras vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. En la autoridad del nombre de Jesús, nosotros queremos rechazar el espíritu ladrón que insiste a hacer comparecencia en nuestras reuniones para quitar, para robar la semilla. Liberamos una palabra de orden, ahora echa fuera de aquí, ahora en nombre de Jesús. Y que solo tu Espíritu Santo tenga poder, libertad para tratar, para trabajar, para obrar en nuestro corazón. Que esta atmósfera sea saturada, llena por tu presencia. Así te oramos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo pienso que cuando nosotros hablamos en este tema que estamos, que Dios nos habla, que Dios, cómo oír Dios hablar, debemos considerar, o sea, la primera cosa que debemos considerar es que Dios habla con la gente que decide por adelantado que va a hacer lo que Él le dice hacer cuando Él se los dice. Voy a repetir, porque es muchísima información. Debemos considerar que Dios habla con la gente que decide por adelantado que va a hacer lo que Él, Señor nuestro Dios, le dice hacer cuando Él se los dice. ¿Está bien mi castellano? Hombre, me costó un montón, ¿eh? Sí, muy bien, mi maestra y mi profesor ya me corrigió aquí, en casa tengo que mejorar esta expresión aquí. Cuando Él dice a nosotros lo que debemos hacer. Ve ahora sí. Porque el problema que pasa es que cuando Dios va a decirnos algo, muchas veces no estamos listos o deseosos de hacer. Queremos oír por oír. A ver si nos agrada. A ver si coincide con lo que estamos pensando. A ver, dígame tú, si coincides con lo que pienso. Ah, sí, piensas como yo, ¿eh? Nos coincidimos en esto. Pero muchas veces lo que Dios nos dice no coincide con nosotros. ¿Sí o no? Oye, me quedé cabreado porque no sé, porque piensa distinto de nosotros. ¿Y por qué Dios a veces habla con nosotros cosas que discrepa con nosotros? Porque Él tiene control sobre todo y conoce todo. A veces nuestra visión está ¿o qué? Limitada. Pero Dios no. Y la verdad es que la mayoría de nosotros quisiera que Dios nos hablara con nosotros y decidiremos si vamos a hacer o no. Y Dios, pienso que Dios habla así, oh, no. Este juego no juguemos este juego. Dios habla con la gente que va a hacer lo que Él le dice hacer una vez que se lo diga. Y punto. Podría terminar la predicación, hacer una oración y me marchar. Porque es exactamente esto. El problema es que nosotros ignoramos y pasamos así ao largo, ¿sabes? Distante, lejos de lo que el Señor. El cuarto suelo representa un corazón dispuesto. Si quieres apuntar ahí, apunte. El cuarto suelo representa un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a hacer lo que Dios pide hacer. Antes de que Él incluso le diga. Versículo 15 está así: mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si fuera mi Biblia y pudiera marcarla, yo haría
un círculo en la palabra retienen. Retener. Ellos no solamente oyen la palabra de Dios, sino que además lo que hacen, la retienen. La escriben, la escuchan, piensan en ella y la repasan. ¿Y el resultado de esto qué es? Una vida productiva. A mí me encanta cuando estoy predicando y veo la gente que está apuntando, que está escribiendo. Oye, pastor, a mí no es lo mío de apuntar, porque senão me distraigo tal. Pero llego en casa, quiero escuchar esta predicación una vez más. Quiero entender lo que Dios quiere decirme, lo que Dios desea enseñarme. Cuando estaba en la época de secundaria, en el colegio, yo tenía un profe que él decía, apunte ahí. Todo lo que diga es lo que va a caer en el examen. Então a gente pensava, apuntava, hombre. Apuntava e apuntava. E chegava um momento que dizia assim, oye, isto que acabo de dizer, dizia em português, é uma boinha. Boinha é uma coisa muito buena. Boinha, ou seja, isto seguro que cai em exame. E eu corria o boli rojo e zoom, allí, hombre. ¿Para quê? Para que quando eu fuera a estudar para o exame, e dicho hecho, hombre, é que quando chegar ao exame, está aqui, hombre. Eu os digo em sério que na vida nós às vezes passamos por exámenes, ¿sí ou não? E a vezes lo que nos hace ser exitosos ou tener éxito é a maneira como temos estas palavras registradas em nossos corazones. ¿Sí ou não? Acordamos como Satanás tentou a Jesús en el desierto. E como Jesús refutava? Com quê? Com a palavra. Com a palavra. E eu penso que mais que nunca vivimos dias que temos que ter a palavra em nosso coração. Registrada, escrita. Pablo, escrevendo a Timoteo, diz, medita nestas palavras. Ou seja, hace uma reflexão. E isto que Deus te esclarecerá, que Deus vai te aclarar o que está ali. Pero dá um fruto com quê? Com perseverancia. En el texto está así, ¿no? Entonces yo aprendo que este es un corazón que da fruto con perseverancia. Fijaos en esta expresión, fruto con perseverancia. Eso representa que sea cual sea la circunstancia, esta persona está dando fruto. La perseverancia, una vez yo leí una cosa que me llamó muchísimo la atención. La perseverancia es la clave para ver frutos donde otros solo se quedan en el intento. Algunos llegan a la mitad del camino, otros, en cambio, sobrepasan cualquier obstáculo que pudiera aparecer. Los perseverantes saben bien que esperan oposición, pero no les sorprende cuando llega. Aprende a convertir cada pedra de tropiezo en los peldaños de la escalera que les permita hacer crecer la fe. Esta tenacidad es llegar al río después de una larga caminata y darte cuenta que no hay un puente que termina a cruzar a la otra orilla. Lo único que hay son piedras que asoman en la superficie. Algunos comienzan a lamentarse porque no existe otra forma de llegar. Otros se animarán y afirmarán sus pies en ellas hasta llegar al otro lado. El problema aquí es que nosotros tenemos que considerar qué tipo de persona nosotros pretendemos ser. Ser perseverante, persiste hasta llegar al final. ¿Qué os parece? Es verdad. Esto es verdad. Perseverar significa continuar creyendo en la palabra de Dios aun cuando todo parece gritar en la cara que las probabilidades son escasas. ¿Ya ha pasado por eso alguna vez? Oye, tú eres persistente, ¿eh? Es levantarte
después de una caída y con decisión caminar hacia la meta. Es ejercitar cada día la confianza plena en Dios, es sostenerte fuertemente del brazo del Señor en contra todo el viento y marea. A veces nosotros pasamos por personas que están así, el viento está así, que ela está casi yendo, pero está allí, firme. Sea en un lecho de hospital, sea en casa, cuando abre la nevera y ve la cosa como está, o como cuando mira lo que marca el gasóleo en el coche. Mira, Señor, el gasolinero está lejos, Y no es porque tú te olvidaste, es porque está andando la cuenta así, marcando, hombre. Yo me acuerdo en una época, cuando vivía, cuando era pequeño, mi padre pasaba una situación económica tan mala, que llegaba con un billete de 5 cruzeiros, era la moeda que había en Brasil en aquella época, que no valía para nada, y hablaba con el chico este que repostaba. Oye, llena el tanque ahí, el depósito ahí, con 5 cruzeiros. El chaval se reía. Cuidado para no derramar, en broma, ¿sabes? Pero la situación era crítica y el pontero, el pobre no se movía, hacía así, un esfuerzo para llegar así, ¿Cuán económico era aquel coche, hombre? Pero tú sigues allí. Es dar paso, cada paso con tesón, y constancia, pues tiene la certeza de que Dios caminará contigo. Es poner la mirada en la meta que Dios tiene preparada. Es caminar confiado, trabajando paso a paso. Enfocarte en las pequeñas, grandes victorias del día a día. Oye, pastor, tú ibas a predicar sobre corazón dispuesto, con perseverancia, buena tierra, y quedaste ahí hablando un montón sobre perseverancia. Oye, sentí que debería hablar sobre perseverancia mientras hablaba sobre eso, porque hay personas en esta mañana que necesitan aprender sobre perseverar. Lo importante no es empezar bien, es terminar bien. A veces empezamos muy bien, ilusionados, ¿sí o no? Veniendo a los cultos, a las reuniones, leyendo la Biblia, tal, y con una fe increíble. Pero al paso de cada día, a lo largo de la caminata, parece que vamos es como esos hinchables, ¿no? Que vacío, ¿no? Hasta que viene un día que escucho una palabra que llena mi corazón y... El que persevera y creído en el poder de la palabra de Dios y permanece por su fe, son personas que sus pasos no están determinados por lo que sienten, sino por lo que saben. Cree con todo el corazón que Dios sigue obrando y permanece fiel. Él es justo para recompensarte por tu perseverancia. Con tu tenacidad estarás abriendo para los que vienen detrás de ti. ¿Sabe? A veces esto que nosotros no nos damos cuenta es que hay gente que está mirando para nosotros. Y a medida que nosotros damos un paso de fe, esta persona viene detrás, me voy por ahí también. A medida que paramos, esas personas param. Y yo pienso que es esto que nosotros tenemos que tener. Un corazón que retiene la palabra de Dios, un corazón que persevera. Por último, un corazón buena tierra es un corazón que produce una buena cosecha. La última característica que Jesús nos enseña sobre este corazón buena tierra es que en él se produce una buena cosecha. A mí me gusta el relato de Mateo en esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 8. 13, versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, y en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60, hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Después está en el versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno,
es que oye la palabra e entiende. Este produce una cosecha al 30, 60, hasta 100 por uno. Muy interesante el concepto de productividad enseñado por Jesús en esta parábola, ¿no? Cada uno produce de acuerdo con su capacidad. Y Jesús no da énfasis a lo que produce 100 y tampoco menosprecia lo que produce 30. ¿Sí o no? Ambos Jesús considera que sea o qué? Una buena cosecha. Y nosotros aprendemos aquí que esta buena disposición mental va a producir, va a resultar en una tremenda cosecha. ¿Sabes? Una cosa que me llama atención todas las veces que leo ese texto es que nosotros vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿sí o no? Y la tendencia que nosotros tenemos es comparar unos con otros, ¿sabes? Como estamos yendo, no sé si me explico, está haciendo comparación uno con otro, para ver cómo está yendo nuestro progreso. Pero Dios tiene una manera distinta de mirar a nosotros, ¿amén? Esto me encanta, porque Dios sabe cómo nosotros podemos producir y de qué manera podemos producir. Y a veces me quedo pensando, yo tengo compañeros que trabajan en países cerrados, musulmanes, donde cuando para se bautizar una persona a veces lleva ahí casi 10 años. Y cuando lo hacen esto, tiene que hacer de manera escondido, clandestino, porque pone en riesgo la seguridad de la persona, del pastor, de la persona que está celebrando, y de toda obra que está haciendo en aquel contexto. ¿Me explico? Y alguien puede decir, oye, ¿y este ahí que trabajó tanto tiempo y solo ganó una persona? Diferente de otros contextos como de Sudamérica, donde en otros sitios de Asia también. China pasa por un avivamiento. Aunque esté cerradísima el evangelio, el número de las conversiones es altísimo. Aunque impidan que las Biblias lleguen allí, pero Dios está salvando de una manera poderosa. Nuestros hermanos chinos Dios está haciendo una tremenda labor. Yo conocí un pastor que era de Indonesia, que es el mayor país islámico comparado con la cantidad proporcionalmente a la población. Y cerradísimo también a predicación del Evangelio. Y él era pastor de una iglesia que tenía casi 8,000 miembros. Y alguien me preguntó, ¿cómo se reunía? Hoy estábamos hablando sobre iglesia, necesita se convertirse la gente y tal, y ellos funcionan en las casas. Y una cosa tremenda que le comentaba es que muchos de ellos van a la mezquita. Y se curvan allí, pero no oran a Alá, oran a Dios. Y aprovechan de este momento que están allí en comunidad para compartir su experiencia con Dios y poco a poco ir haciendo contactos con otras personas. Y así la obra va creciendo de una manera tremenda. Pero, ¿y nosotros cómo evaluamos esto entonces? Si allí crece tanto aquí y aquí en Europa, por ejemplo, que la obra cuesta muchísimo. Hay ciudades aquí en Francia que 50% de la ciudad son de agnósticos. ¿Sabe lo que es esto? Y Galicia, por ejemplo, nosotros tenemos 3,6% de la población evangélica. O sea, tenemos una tarea muy grande para hacer aquí. Pero tengo una buena noticia para vosotros en esta mañana. Tú y yo nosotros somos un terreno fértil, una buena tierra. Y que la palabra de Dios va a prosperar. Ahora, hay algo que necesitamos hacer. Debemos cooperar con el Señor. Y yo pienso que podríamos hacer algunas preguntas aquí para terminar en esta mañana. ¿Acaso deseas que tu vida tenga importancia? ¿Le gustaría tener una vida productiva, llena
de realizaciones satisfatorias. No sé si la palabra es esta. Vamos a abrir Santiago capítulo 1, versículo 22. Y voy a pedir para que alguien lea para mí. Santiago 1, 22. No sean solamente o quê? Oidores, engañándose a sí mismo. Una persona se engaña a sí mismo cuando piensa que está creciendo apenas porque va a la iglesia. Si fuera por esto, en nuestra iglesia en Brasil hay una persona que vive en la iglesia, reside allí. Sería mejor creyente de la tierra, hombre, del mundo. Pues no es así. Si pudiera en este momento conectar nuestros cerebros a una computador, un ordenador de estos que pudiera enseñar el contenido que hay aquí en las pantallas, en una pantalla grande, algunos podrían ver la pantalla en blanco. No hay nada. ¿Qué clase de mente le mostraría a este explorador, este aparato que acabo de criar aquí? Tenía una mente cerrada, una mente superficial que se emociona en el culto y después que se va se olvida de todo. Tendría una mente distraída que desea hacer lo correcto, pero usted está ocupado también ahora. O tendría una mente dispuesta, que acabamos de hablar esta mañana. Yo pienso que la última pregunta que quiero hacer esta mañana, para mí, puede ser la más importante de esta mañana. ¿Qué va a hacer usted con el resultado del mensaje de hoy? Está buenísimo lo que nosotros apuntamos. A mí me gusta cuando voy a los congresos, a las conferencias, apunto tal. Lo que grabo, lo que escucho después en casa. Pero el más importante es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las actitudes o actitudes que voy a tomar en consecuencia a esta palabra? ¿Me explico? El texto que leemos nesta mañana, terminando, dice que nosotros no debemos ser oidores. La Biblia dice que sean hacedores de la palabra, no oyentes solamente. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la palabra? Haga algo. Oye, espabila. Haga algo. ¿Sabe por qué? Porque apenas que tú salgas por aquí, no estoy profetizando nada aquí malo no, pero hay un pájaro ahí que está esperando. Y que va a intentar robar la semilla que tú y yo llevamos aquí nesta mañana. Por eso que oro siempre, repreendendo. Porque hay gente que piensa que, mira, mi iglesia es tan santa, que el diablo pasa lejos de por allí. Pasa lá por Mondariz, não vem nem por aqui por Ponteria, hace la rotunda e marcha hacia Vigo. No, engánate. No te fíes. Sempre vai tentar distraí-lo. E hará pensar, mira, onde vou a comer hoje? Hoje me olvidei de descongelar tal coisinha esta, tal que... Se el pastor predica como he predicado, voy a llegar en casa hasta que termine la cosa, hombre. Se fue. Vamos merendar más temprano. Porque la comida ya se marchó. Sabe, nesta mañana deseo que Dios ponga en tu corazón un proyecto de que cómo tú vas a hacer la cosa.
Tal vez yo debo despertar más temprano para leer la Biblia, para tener un tiempo con Dios. A mí me encantó haber escuchado a Anya hablando domingo por la mañana aquí sobre tiempo quieto. Y de verdad que veía en las muchachas este tiempo quieto, porque yo me levantaba temprano para llevar a Dani al cole y ella ya estaba sentada en el sofá de nuestro salón, las dos sentadas en cada canto, con su Biblia y con su libreta apuntando las cosas. Y después yo pensaba, cuando terminar, vamos a desayunar. No, volví a la habitación y tenía un tiempo juntos orando. Y más tarde que sí, que venían para desayunar. Yo pensaba, oye, qué ejemplo para mí, para nosotros. ¿Sabe lo que digo? Construir una rutina, no una rutina en el sentido de algo frío, vacío, no es esto que quiero decir, pero manera de cómo mejorar nuestro relacionamiento con Dios. Es esto que va a producir en nosotros, vamos abonando nuestro corazón, y así va a producir una buena cosecha. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Podemos cerrar nuestros ojos y hacer esta oración. Yo voy a orar y gustaría que vosotros repitiesen esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, tú nos has dicho qué hacer. Has dicho que deseas hablarnos. Ayúdanos a tener mentes abiertas, no cerradas. Ayúdanos a no ser superficiales, sino realmente a repasar, a reflexionar, a estudiar lo que hemos aprendido y lo que nos has enseñado de tan diversas maneiras. Quando nos hables, ayúdanos a estar pendientes de anotar, para no olvidar tu mensaje. Perdónanos, Señor, por tener que aprender la misma lección repetidamente. Ayúdanos a no ser distraídos por las cosas buenas, pero secundarias, que nos impiden pasar tiempo en tu palabra, escucharte, Señor, y hablarte en oración. Ayúdanos a tener un corazón abierto y dispuesto para hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús Cristo te oramos. Amén. Padre, tú has escuchado la oración, las oraciones de mis hermanos y mi oración esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor. Entendemos que tenemos un gran desafío, Señor, como iglesia en nuestra zona de población, Señor. Y ayúdanos, Señor, que seamos conocidos como un buen terreno, Señor. Un terreno fértil, Señor. Y que tu iglesia pueda prosperar en este lugar, para gloria y para honor de tu santo nombre. Así te lo pedimos, Señor. Te oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.